Hola a todos y todas, sean ustedes bienvenidos a nuestro segundo encuentro filosófico, en donde resolveremos distintas inquietudes. La primera, ¿por qué la filosofía surgió en Grecia y no en otra parte del mundo? También, ¿por qué el hombre da ese paso trascendental del mito al logos? ¿Y cómo surge la primera escuela filosófica de la antigüedad que conocemos como los presocráticos? Así que sean todos ustedes bienvenidos. Segundo encuentro, el nacimiento de la filosofía en Grecia. Bueno, para responder esta primera inquietud es importante tener en cuenta varios aspectos. Primero, el geográfico. Grecia está ubicada en medio del mar, de accidentes geográficos tipo cordillera, tipo montaña, lo que se va a convertir en un factor determinante para tener un contacto con otras civilizaciones, como lo va a ser Mesopotamia y lo va a ser la misma civilización egipcia. Este intercambio de comercio con estas civilizaciones va a llevar a que también se enriquezcan a nivel cultural y se amplíe la cosmovisión del griego a la hora de entender la realidad. Otro aspecto fundamental es la estructura social y política de las civilizaciones antiguas, mientras las otras experimentaban una estructura en donde la religión se convertía en el factor determinante de la política y casi absoluto a la hora de pensar. En Grecia, si bien existía la religión, no era el factor determinante era la libertad de pensamiento, que permite a su vez el surgimiento de la democracia, pero también que se avive en el griego ese pensamiento crítico sobre la polis, sobre esa ciudad-estado y la relación con el ciudadano, lo que conlleva, sin lugar a dudas, a que experimente el surgimiento de una crítica social y una libertad de conciencia. Y en otro aspecto, no menos importante, estará también la herencia mítica, que la vemos reflejada en el orfismo, en la literatura de Homero, pero también en esas teogonías de Hesíodo, en donde los dioses habían determinado la cosmovisión del griego antiguo, pero que se convertirá sin lugar a dudas en el factor de quiebre para que el griego se cuestione, dude de esa visión y en esa posibilidad surja el pensamiento filosófico y la libertad de conciencia. Una de las explicaciones más influyentes sobre por qué la filosofía surgió en Grecia y no en otra parte del mundo proviene de Werner Heijer, en su obra clásica Paideia, los ideales de la cultura griega. Heijer sostiene que la filosofía griega nace en Grecia porque allí se dio una síntesis única entre el mito, la poesía, la religión, la política y la ciencia naciente, dentro de un contexto cultural que fomentaba la discusión pública, la racionalidad y la búsqueda del logos. El mito en la antigua Grecia. Bueno, para entender cómo surge el mito en la antigüedad y específicamente en Grecia, es importante reflexionar que esta narrativa que busca darle respuesta a las grandes incertidumbres del hombre, a los grandes miedos que atraviesa la condición humana, tiene tres momentos fundamentales para entenderlo. El primero, el orfismo, esa religión popular de los griegos que buscaba darle respuesta a los problemas de la muerte, de la eternidad, de la relación cuerpo y alma, va a ser el primer detonante para entender cómo surge ese mito en el tejido de la cultura griega. Un segundo momento va a ser la composición literaria de Hesíodo de las Teogonías. Allí vamos a entender cómo se teje el cosmos, cómo aparecen por primera vez los dioses, cómo se da esa guerra entre los titanes y los dioses para crear ese Olimpo maravilloso que tanto admiramos en la literatura y en el cine, pero también la aparición del hombre como una creación de Zeus. Y el tercer momento serían los relatos literarios de Homero, que los vemos plasmados en la Ilíada y la Odisea, en esa guerra de Troya, en esas aventuras de Ulises, que sin lugar a dudas van a tejer la cultura griega de la antigüedad, la fe y la devoción que tienen los hombres por sus dioses, pero también que sin lugar a dudas va a ser el punto de inflexión
para crear la ruptura que va a dar camino al surgimiento de la filosofía y de la escuela presocrática. El paso del mito al logos, los filósofos presocráticos. Martin Heidegger, en su obra Introducción a la Metafísica, explica que los presocráticos no fueron meros pensadores ingenuos de la naturaleza, sino los primeros que se atrevieron a interrogar el ser mismo desde el logos y no desde el mito. Para Heidegger, el paso del mito al logos en Grecia significó un cambio radical en la manera de comprender el mundo. El mito ofrecía relatos simbólicos que explicaban la realidad a través de narraciones religiosas y poéticas, mientras que los presocráticos buscaron el fundamento último de las cosas mediante la razón, inaugurando así la filosofía occidental. Bueno, finalmente llegamos a los presocráticos. ¿Quiénes son ellos? Según la historia del pensamiento, son los primeros filósofos de la historia. Son muy importantes porque son los primeros hombres que van a dar el paso trascendental entre el mito y el logos. Este grupo de filósofos va a considerar que la realidad, el mismo mundo y el origen de este está en un principio que ellos denominan arjé. Pero antes de hablar de cada uno de los arjé que manejaron estos filósofos, debo mencionar que los presocráticos están clasificados en tres grupos. El primero, los naturalistas o filósofos de la fisis, que son aquellos que consideran que hay un principio natural que crea el mundo y constituye la realidad. Hay un segundo grupo que son los pitagóricos, los seguidores de Pitágoras de Samos, que consideran que el número es el principio ordenador y creador de las cosas. Y un tercer grupo que son los atomistas griegos, quienes consideran que el átomo es ese principio eterno e indivisible que crea y constituye la realidad. Con esto finalizamos nuestro segundo encuentro y los invitamos al próximo, en donde vamos a analizar cada uno de los arjés de estos filósofos presocráticos, entender por qué Tales de Mileto nos habló del agua, por qué Anaxímenes del aire, por qué Heráclito del fuego, por qué Pitágoras del número y por qué Demócrito del átomo. Esa es nuestra invitación especial. También los invitamos a que sigan nuestro canal para seguir aventurándonos en este camino del pensamiento. Un abrazo y nos vemos en una próxima.